Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Canal Enfermero, bienvenidos al programa Entrevista con. Hoy vamos a hablar del complejo abordaje de la cronicidad y de cómo determinadas figuras dentro de la enfermería pueden desempeñar un papel clave en este terreno. No olvidemos que casi 20 millones de personas en España tienen alguna dolencia crónica y que estos pacientes acaban consumiendo el 80% de los recursos sanitarios debido a sus patologías tan prevalentes. Y para analizar todo esto nos hemos citado al otro lado de la pantalla, desde Alicante, nos escucha nuestra invitada de hoy en ese escenario tan idílico y paradisiaco. Pues nuestra invitada de hoy es la profesora de la Universidad de Alicante, María Luisa Ruiz Miralles. María Luisa, bienvenida a Canal Enfermero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, María Luisa es también doctora universitaria y en el día a día ejerce como enfermera gestora de casos, y ese es de lo que vamos a hablar hoy, en el Centro de Salud San Vicente de Alicante, como decíamos. Bueno, vamos a hablar de la cronicidad. La cronicidad es el gran caballo de batalla de la sanidad pública. Es un reto con el que tenemos que convivir e intentar darle solución, y queríamos saber, desde tu punto de vista, cómo puede contribuir las enfermeras gestoras de casos a gestionar esta cronicidad de pacientes muy complejos a veces, que es de un difícil manejo. ¿Cómo puede contribuir desde tu punto de vista, que es el de la atención primaria? Cuéntanos un poco esto. Como bien dices, la cronicidad, o la abordamos ya nos está comiendo la cronicidad. ¿Qué es lo que hacemos las gestoras de casos? En mi caso concreto, yo trabajo en atención primaria, trabajo en la comunidad, y lo que hacemos, nuestra misión principal y lo que hacemos con los pacientes crónicos, no con todos los crónicos, sino con los complejos, que luego si nos da tiempo comento qué es eso de los complejos, es coordinar y garantizar la continuidad de cuidados de todos esos pacientes, que no es poco, debido a esa complejidad. O sea, la misión principal, coordinar y garantizar esa continuidad de cuidados. Tenemos que tener en cuenta que son pacientes que por esa complejidad, pues muchas veces ingresan en el hospital, salen del hospital, vuelven al domicilio. Todo eso hay que gestionarlo. ¿Qué recursos necesitan cuando una vez han salido del hospital? ¿Con quién tenemos que coordinar? Es una fractura de cadera que requiere atención por un fisioterapeuta. ¿Quién tiene que, es un paciente que tiene cuidadora o no tiene cuidadora? O resulta que la cuidadora, y digo en femenino cuidadora porque seguimos siendo las mujeres las que prestamos los cuidados, o es quién cuida a quién, abuelito que cuida a abuelita o abuelita que cuida a abuelito. ¿Quién de los dos es el cuidador y quién es el paciente? Eso es una de las pequeñas características de lo que yo comento de complejidad. Por ejemplo, una de esas, personas mayores que se tienen el uno al otro para complementarse y que requieren una coordinación muy adecuada por todos los profesionales, que garanticemos una calidad digna y de vida en este tipo de pacientes. Una coordinación, María Luisa, también de lo que es servicio sanitario con dependencia y sociosanitario, ¿no? Hacéis de enlace entre dos mundos tan complejos y que no siempre se entienden tan bien, ¿no? Una bueno, en nuestra comunidad y en concreto en la población de San Vicente, una prioridad que teníamos cuando se inició la gestión de casos es efectivamente lo que estás diciendo. Es tanto el nivel social nos necesitaba para tener a esos pacientes crónicos complejos valorados, como nosotras necesitamos el nivel social para solicitarle unos recursos que en ocasiones son urgentes y prioritarios. Estamos hablando de pacientes con necesidades muy concretas que en ocasiones, por poner el ejemplo de abuelito que cuida a abuelita, ser la abuelita la que está prestando los cuidados y tiene una fractura de cadera, ¿quién va a cuidar? El señor sabe cocinar, poner la lavadora, desgraciadamente eso sí pasa todos los días, ¿o no? ¿Quién cuida a quién? ¿Tenemos un soporte a nivel social que pueda ayudar a esa familia? ¿Qué hacemos con esos abuelos? ¿Dónde los ubicamos? ¿Tenemos a alguien o no tenemos a nadie? Por eso es tan importante y tan prioritario que lo social y lo sanitario en este tipo de pacientes tiene que ir en todos. Pero esto es que es, vamos, o sí, porque si no, no pueden vivir en la comunidad. No podemos respetar lo que la mayoría de nuestros pacientes quieren, que es vivir en su casa, con sus
con su entorno, en su comunidad, pero para eso requieren una serie de prestaciones. Ajá. Decías antes, vamos a ver si podemos analizar bien eso que denominamos paciente crónico complejo. Con complejo, desde la ignorancia, ¿nos referimos a que tiene múltiples patologías o puede ser que tenga menos patologías pero más descontroladas o que tenga problemas sociales y que no esté precisamente atendido? Cuéntanos cómo definís al paciente crónico complejo. Vamos a ver, nosotros dividimos la complejidad como en dos ramas, ¿no? Una complejidad que es clínica, derivada de la patología que tienen los pacientes. Si es un paciente final de vida, no es lo mismo un paciente final de vida, es un paciente que ya tiene claro cuáles son sus últimas voluntades o no, tendremos que hablarlo para saberlo o no, qué es lo que quiere, si es un paciente que tiene que reingresar mucho por sus patologías o reingresa mucho porque no sabe tomarse esa medicación o porque nadie sabe cómo administrarle esa medicación. Y la complejidad que llamamos, pues esa comunitaria, en su casa, en su entorno. ¿Tiene quien cuide o no tiene quien cuide? ¿Vive en un cuarto sin ascensor y aún encima no puede subir? Es una complejidad dentro de la comunidad. Aparte de eso, ¿requiere de una cama articulada, de una silla de ruedas? ¿La tiene? ¿No la tiene? ¿Tiene una asociación en su entorno que se encarga de llevarle, por ejemplo, la comida a casa? Quiero decir, son cosas que no son sanitarias, clínicas, sino va unida una con la otra. O si puede tener a nivel sanitario todo controlado, los profesionales tienen rehabilitación, los profesionales vamos a su domicilio, todas las necesidades clínicas están cubiertas, pero si no tiene a nadie que le prepare la comida o le lleve la comida a casa y ese paciente se nos deshidrata porque no sabe que tiene que beber agua y porque o está desnutrido porque come todos los días patatas hervidas, porque no hay nadie que le haga un menú con proteínas, verduras, o sea, por eso digo que es tan importante lo clínico, pero también lo comunitario y lo social, o sea, ambos se tienen que unir. Y el papel de la figura, de la enfermera gestora de casos, ¿tiene sentido en otras áreas que no sean la atención comunitaria, o sea, pues de oncología o de reumatología? Vamos a ver, la gestión de casos es una metodología de trabajo y la gestión de casos dependiendo, soy de gestora de casos, vamos a ver, dependiendo. Es una práctica avanzada, en mi caso, en patologías crónicas y pacientes paliativos. Pero hay gestoras de casos, la población diaria es que te indica, hay gestoras de casos que están exclusivamente familiarizadas en el tratamiento de la mujer con cáncer de mama, por ejemplo. Son expertas. O en osteoporosis y reumatología. Son práctica avanzada, gestión de casos. Es la población diaria la que te dice. Andalucía, que está muy, muy desarrollada, es la comunidad por excelencia que más ha desarrollado la práctica avanzada y tiene un abanico muchísimo más amplio que el resto de comunidades. Hay otras comunidades que también, pero Andalucía. Recientemente ha empezado un máster en lo que es pluripatología. Han empezado ya con un máster en práctica avanzada en este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque lo han visto necesario para que haya una continuidad y un relevo en esas gestoras que necesitan ya hace bastantes años que empezamos con la gestión de casos y que necesitan un recambio, pero necesitan una formación. O sea, esto no es yo soy estupenda, no. O sea, yo me tengo que formar, tengo mi currículum de formación, tengo que ir formándome en práctica avanzada y luego también existe lo que es la expertez, el bagaje de la experiencia de llevar a estos que esas profesionales que van a continuar con la gestión de casos también hacen prácticas con las gestoras de casos que ya están trabajando en ese ámbito. Estos 2 años es cierto que la palabra COVID ha monopolizado nuestra existencia por motivos obvios, pero hay quien ya está avisando de que los que van a pagar, las víctimas colaterales de toda esta emergencia sanitaria, van a ser precisamente los enfermos crónicos, que ha habido, pues no se ha podido atender, hacer seguimiento, diagnóstico temprano, control de medicación, es un desastre. ¿Crees que vamos a tener un empeoramiento en ese colectivo de pacientes crónicos a corto plazo? Ya lo tenemos, o sea, no lo creo, ya lo tenemos. De entrada ya tenemos muchísimos duelos patológicos de esas cuidadoras que estaban cuidando a esos pacientes crónicos
que no se han podido en muchísimas ocasiones despedir. Todos esos duelos porque no se ha podido acompañar, ya los tenemos. Otra cosa es que tengamos capacidad de resolución y de ir atendiéndolos. Pero ya los tenemos, eso está ya ahí. Y luego, pues todo lo que va a salir. Ese paciente que no ha querido, que ha renunciado a hacerse una prueba por miedo a contagiarse de un COVID o porque se ha tenido que retrasar hacer ciertas pruebas porque estaba todo colapsado. Es que va a ser algo que los sanitarios nos planteamos, de decir, bueno, una ola, otra ola, estamos saturados, pero es que lo que viene no es mejor. Lo que viene es todavía más complejidad, porque luego también todo lo derivado del COVID. El COVID está dejando unas secuelas importantísimas en muchísima población que lo ha atendido y en muchísimos de esos pacientes crónicos y en pacientes sanos que ahora se han vuelto crónicos, que tienen esa patología y que aún encima no hay todos los estudios necesarios para esa continuidad que requieren ese tipo de pacientes, que sí, que se está en ello, pero se está en ello. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, hemos dado un repasito a lo que hacéis las enfermeras gestoras de casos, ese puente tan importante para que el paciente pues, pueda manejar mejor su patología y tenga la asistencia que requiere y demanda. Te agradecemos muchísimo esta conexión, María Luisa Ruiz Miralles, desde Alicante, esa tierra de luz, como se puede apreciar en las imágenes. Y a todos vosotros os recordamos que en Canal Enfermero tenéis toda la actualidad de la profesión, debates, entrevistas, reportajes, documentales, todo a golpe de clic en YouTube. Nada más por nuestra parte, ha sido un placer y nos vemos muy pronto. Adiós.